Bueno, el tema de mi proyecto es la mediatización de la vida cotidiana y la conceptualización de la intimidad por jóvenes usuarios de Facebook. Bueno, el término intimidad está relacionado con aquellos aspectos del individuo que son ocultos a la vista de los otros y ocurren al interior de él. Se ha conceptualizado como fantasías, pensamientos, sentimientos y vivencias que permanecen en secreto, resguardadas e inaccesibles. Se suele pensar a la intimidad como algo que sucede al interior de cada sujeto y carece de manifestación externa. La intimidad es entendida desde algunas perspectivas como una esfera inaccesible de la conciencia. Pero ¿qué sucede si el sujeto decide expresar, contar o escribir sus intimidades? ¿Qué papel juega el desarrollo de los medios de comunicación en la transformación de la visibilidad de la intimidad, pero también en la transformación de su dimensión simbólica y cultural? El objetivo de mi proyecto es conocer el significado o los significados que adquiere la intimidad en jóvenes que comparten información sobre sí mismos y privada en Facebook, que además Facebook es un espacio social virtual que no solo posibilita la visibilidad de la intimidad, sino experimentar en un mismo espacio dimensiones de la vida social que corresponden a la esfera pública y que en un contexto de presencialidad suceden en espacios diferentes. Como un parteaguas, me gustaría detenerme un poquito para comentar que el deseo de contar la intimidad y saber la intimidad de los otros no es algo que sea exclusivamente consecuencia de los medios. Históricamente se han desarrollado espacios sociales para contar lo íntimo. Por ejemplo, es el caso de los lavaderos del siglo XVIII. Sin embargo, esta visibilidad se limita a las interacciones de copresencia. El desarrollo de los medios de comunicación ha transformado la visibilidad de la intimidad al permitir una extensión temporal y espacial de la información íntima. La incorporación de dispositivos tecnológicos que permiten capturar el aquí y el ahora en el momento preciso en que sucede el uso, en el momento preciso en el que sucede y el uso de plataformas digitales como Facebook han acelerado estos procesos de transformación del alcance de la visibilidad de la intimidad. Pero ¿cómo los medios han transformado la intimidad? Los medios desde la imprenta, pasando por los electrónicos y ahora los contemporáneos medios digitales, proporcionan a la intimidad un sustrato que permite que la visibilidad de la intimidad ya no requiera de la copresencia. Pensemos, por ejemplo, en la prensa escrita, que permitió que los sujetos que no presenciaron un hecho puedan acceder a esta información que forma parte de lo cotidiano de otro sujeto que se encuentra en otra locación geográfica. O la televisión que no solo permitió leer, sino ver y escuchar lo que sucedía en la vida cotidiana de otros sujetos. El desarrollo de los medios ha transformado la intimidad en un bien de consumo. En la confesión de lo privado se encuentra un espectáculo que por supuesto se monetiza. Pensemos en el ejemplo del surgimiento de la novela moderna y su interés en incursionar en la intimidad de los otros. Por ejemplo, en la novela de Madame Bovary o de Ana Karenina podemos conocer las infidelidades y las relaciones amorosas de estas personas o incursionar en los pensamientos de un criminal en Crimen y Castigo. El surgimiento de un tipo de periodismo centrado en capturar la vida privada buscando escándalos, que el fenómeno de los paparazzis, o los programas de entrevistas de televisión centrados en ahondar en la intimidad de sujetos y los reality shows. Pero si desde los medios de comunicación escritos la intimidad ya es visible, ¿qué tienen de diferente los medios de comunicación digitales? El tipo de visibilidad de la intimidad que promueven. Bueno, los medios impresos y electrónicos promueven un tipo de visibilidad de la intimidad que estaba reservada a sujetos públicos, como sujetos que pertenecían a ciertas élites, a ciertas esferas como la política o que son figuras de la industria cultural. Las plataformas digitales como Facebook permiten que una persona común pueda extender al alcance de comunicación de su intimidad y construir sus propias audiencias. La incorporación de la vida cotidiana de dispositivos tecnológicos como los smartphones que permiten capturar el aquí y el ahora en el preciso momento en que suceden y el uso de espacios virtuales centrados en la confesión, exhibición y construcción de una presentación sobre nosotros mismos, que es el caso de Facebook, cuya premisa de funcionamiento es compartir datos personales, está acrecentando la transformación de la visibilidad de la intimidad. ¿Y cómo la está transformando?
Cuando una persona decide utilizar Facebook, está obligado a construir un perfil público que contiene información sobre sí mismo, una fotografía de perfil, un nombre de usuario, una serie de datos demográficos particulares que van delineando un sujeto en particular. Desde luego que esta información es una decisión del usuario, es una construcción contingente en la que median distintos factores. La imagen que quiero proyectar sobre sí mismo, las audiencias a quien va dirigida, los límites y las posibilidades que la plataforma de Facebook impulsa. Facebook no tolera todas las intimidades ni a toda la formación de subjetividades. Hay intimidades que son censuradas y otras que son promovidas. Pero esto no se queda aquí. Una vez que se ha construido un perfil personal con información básica, debido al funcionamiento de Facebook que requiere datos personales para poder ser rentable, se impulsa la publicación de elementos que forman parte de la cotidianidad del usuario y una constante actualización de este ser nosotros digital. Esta actualización constante de contar lo íntimo implica un proceso de traducción de lo vivido en una imagen o relato que se almacena y forma una base de datos de la vida del usuario, que se puede consultar en su perfil personal. Ya no hablamos de que Facebook como medio proporcione un sustrato que permite hacer circular la intimidad a una mayor escala y prescinda de la interacción cara a cara, sino que esta información forma una base de datos en la que es posible sumergirse en la vida del usuario. Tal y como lo menciona muy adecuadamente Garden Hansen, en Facebook cada perfil de usuario es una base de datos de su vida. Además de almacenar la intimidad, en Facebook también circulan otro tipo de contenidos y se desarrollan distintas actividades que en un contexto de presencialidad se desarrollan en distintos ámbitos. Es un medio público en el que se puede debatir sobre asuntos políticos, informarse sobre noticias, comprar y vender productos o servicios, ver películas, consumir anuncios y hacer toda otra serie de actividades en el mismo espacio en el que se construye una autopresentación de nosotros mismos que implica una exposición y una traducción de lo vivido, de aquello que está resguardado en un discurso o en una imagen. Yo me pregunto en esta descripción, en este desarrollo, ¿qué significa cultural y simbólicamente que la intimidad sea visible en un espacio en el que distintos aspectos de lo cotidiano han sido absorbidos por un medio de comunicación digital? ¿Qué implicaciones tiene que un sujeto común que no pertenece a la esfera política ni es una figura pública, su intimidad y vida cotidiana es el motor que alimenta un medio de comunicación? ¿Qué significa o qué implica la posibilidad de crear en un ambiente virtual una extensión de la intimidad en la que sea posible rastrear elementos significativos de la construcción del sujeto? Considero que para responder a estas preguntas es vital conocer qué significa la intimidad en este contexto de visibilidad y almacenamiento. Específicamente, cómo, cómo se construye esta definición de intimidad a partir de la experiencia de los sujetos que lo viven. Entonces, el objeto de estudio que estoy planteando es indagar en el significado que adquiere la intimidad en jóvenes que comparten información privada en Facebook. Elegí los jóvenes universitarios, porque en teoría tienen una mayor experiencia en el uso de las redes sociales y en compartir información sobre sí mismos. En el documento propongo que sea una temporalidad del 2020 y 2021 durante la pandemia, porque en este contexto implicó que todavía acrecentar que más de las actividades que se desarrollaban en espacios separados se desarrollaran en entornos virtuales. En este periodo, jóvenes tuvieron que educarse vía virtual, tuvieron que tal vez hacer home office y trabajar, y en este mismo espacio compartían aspectos sobre lo cotidiano. Entonces, esta transgresión continua de los límites entre intimidad, privado y público es lo que me interesa rastrear para identificar qué significa la intimidad. Quiero resaltar que no trato de saber qué significa la intimidad visible, sino qué significa la intimidad como categoría general, cómo se construye y cuáles son los elementos que la conforman.
Ay, bueno, la pregunta. Respecto al estado del arte, he identificado 4 grandes categorías de discusión sobre la intimidad visible. Por un lado, la intimidad visible es un cambio en las condiciones de producción del yo, que conlleva un declive de la interioridad, como solía suceder en las sociedades occidentales a lo largo del siglo XIX y del XX, y se desarrolla una creciente exteriorización del yo. Para ser visible y estar en el mundo, es decir, para constituirse como una persona, hay que mostrarse y ser visible. Lo que se muestra es lo que se es. Por otro lado, hay otra serie de investigaciones que plantean que esta intimidad visible es una actuación, es un performance que tiene la finalidad de ser incluidos y estar visibles en los espacios significativos donde transcurre la sociabilidad. Desde estos planteamientos, la intimidad visible es algo contingente, es algo que se construye, a diferencia de las sociedades occidentales modernas, tempranas, donde la intimidad no podía ser contingente porque formaba parte de tu biografía y de lo que eras. En los espacios virtuales es posible construir una intimidad dependiendo de quiénes son tus audiencias, quiénes son tus contactos, qué es lo que quieres mostrar de ti y dónde quieres ser incluido. Por otro lado, la intimidad visible también permite experimentar la intimidad de otras formas al eliminar las barreras temporales de la comunicación. Se puede publicar una vivencia en un momento posterior a que sucedió el hecho y se puede regresar a ella para volver a experimentarla y volver a vivirla. Y para finalizar, hay toda una serie de textos y de investigaciones que parten desde el derecho y tienen la preocupación de resguardar este espacio de la intimidad. Estas investigaciones entienden a la exposición de la intimidad como una erosión, como un hecho violento que violenta esta dimensión que debe ser protegida y resguardada. Respecto a mi abordaje teórico, yo retomo 4 grandes conceptos. Para empezar, el concepto de intimidad, que es un concepto que no se tiene un consenso. Desde la psicología, la intimidad es una esfera inaccesible de la conciencia que constituye las subjetividades. Desde la medicina, la intimidad es entendida como la sexualidad. Desde el derecho, la intimidad es el derecho de los individuos a mantener un control sobre el grado de acceso a información sobre sí mismo. El concepto de intimidad que yo estoy retomando es como se entiende desde la sociología, que la concibe desde 3 sentidos. En primer lugar, como una relación cercana y profunda con otros basada en el conocimiento mutuo. De acuerdo con Jamieson, la intimidad es un proceso de cercanía entre 2 o más personas basadas en un conocimiento profundo. Este tipo de intimidad se asocia con la confesión emocional para identificar en qué grado una persona es íntima contigo, por lo que una de las características de la intimidad es la confesión emocional. Por otro lado, como un espacio de privacidad sustraído de las miradas de los otros, basado en el concepto liberal de privacidad en la idea moderna de individualidad. Supone el derecho de los individuos de contar con un espacio sustraído de la vida pública donde se prescinden de las apariencias sociales y ser como él o ella realmente son. En muchas de mis observaciones que he hecho, he observado perfiles donde suelen publicar eh, posts como este es mi perfil y publico lo que quiero, esto soy yo, si no te gusta, no seas mi amigo, no formas parte de mi red. Entonces se podría entender a los perfiles como una extensión del cuarto propio, donde se puede desarrollar la subjetividad y los gustos personales de cada sujeto, aunque si bien la plataforma pone límites, entonces impulsa ciertos desarrollos sobre otro. De acuerdo con Elias, la intimidad como privacidad es consecuencia de un proceso civilizatorio de las sociedades aristócratas europeas que desarrollan los conceptos de pudor y vergüenza respecto al sexo y al cuerpo. En este proceso de civilización se comienza a formar la percepción del mundo interior y el exterior, donde la intimidad queda recluida en el interior.
Y para finalizar, de acuerdo con Giddens, la intimidad es una esfera social en la que tienen lugar las relaciones personales, los afectos, la vida erótica, la conyugalidad y los amores filiales. Es una dimensión social en la que se desarrollan vínculos personales de muy diferente tipo, pero las relaciones y los vínculos que suceden en esta dimensión social están construidas y delimitadas por instituciones que ordenan y delimitan la vida social. La intimidad, por lo tanto, es un elemento clave para entender la organización social, porque dependiendo de la forma, el significado que adquieran los vínculos, las confesiones emocionales, es un reflejo de las macroestructuras y de las relaciones de poder que estructuran la sociedad. En la intimidad se, se relaciona lo micro y lo macro, se manifiesta. Y por otro lado, parto del concepto de medios de Marshall McLuhan para entender a Facebook como un espacio no físico virtual que posibilita la extensión de lo cotidiano y la extensión de la dimensión social de la intimidad. Marshall McLuhan plantea que los medios son extensiones del cuerpo y de la psique humana y que cambian nuestras formas de pensar y nuestras percepciones. Yo retomo este concepto para pensar a Facebook, para pensar a los perfiles, a la plataforma, como una extensión de la dimensión social en la que se pueden generar intimidad al ser un espacio donde se encuentran confesiones emocionales, donde se encuentran vínculos de distintos tipos y donde los sujetos construyen quién deciden ser. Mi tercer gran concepto es la mediatización del mundo de vida, que retomo de Marc Deus. Las reflexiones de Marc Deus plantean o explican un contexto donde el desarrollo tecnológico hace plausible la posibilidad de vivir una vida en y por los medios. Por lo tanto, en este contexto, lo cotidiano se puede desarrollar en estos entornos. Si recordamos una definición muy sencilla de la mediatización, que la entiende como un proceso mediante el cual ámbitos de la vida social que estaban separados de los medios se ven incursionados en ellos, lo utilizo de esta forma para entender cómo la intimidad se mediatizó, esta dimensión social en la que las confesiones y los vínculos son posibles se desarrollan ahora en un espacio virtual. Y para finalizar, tengo el concepto de visibilidad desespecializada de John B. Thompson. Thompson plantea o sugiere que desde hace un cuarto de siglo nos encontramos en la sociedad de la revelación del sí. En este tipo de sociedades, los medios de comunicación permiten una presentación o visibilidad simultánea y desespecializada que tiene rasgos en común con la interacción cara a cara y de la interacción cuasi mediática que permanece en el tiempo, circula y tiene mayor alcance. El desarrollo de los nuevos medios de comunicación provocó la emergencia de una visibilidad que permite una forma íntima de presentación de sí, liberada de las constricciones de la copresencia. Es importante señalar que este concepto fue diseñado para el caso de las figuras políticas y de los escándalos relacionados a esta figura, pero considero que puede ser importante para entender los cambios en la visibilidad de la intimidad de las personas comunes que ahora son visibles y que adquieren estas características desespecializadas. Es decir, que su contenido, sus vivencias, sus pensamientos circulan, son reproducibles y están circulando en un espacio público. Respecto al diseño metodológico, la primera decisión que tomé es partir de entender la producción de significados como una construcción social que se produce en la experiencia compartida con los otros. Por lo tanto, parto de una postura epistemológica del constructivismo social que entiende que la realidad se produce en y por el lenguaje, en una experiencia compartida por los otros. Opté por un diseño de investigación de tipo cualitativo y como estrategia de investigación opté por la fenomenología hermenéutica, cuyo objetivo es determinar qué significa la experiencia de un hecho o un fenómeno para un individuo o un grupo de individuos que han experimentado el fenómeno. La estrategia de investigación fenomenológica consiste en plantear preguntas abiertas a los participantes en el estudio con la finalidad de crear descripciones que posteriormente serán interpretadas.
La metodología fenomenológica permite identificar significados generales del fenómeno experimentado a partir de analizar la experiencia, y esta experiencia se observa a través de su discurso. Respecto a las condiciones de un acercamiento de este tipo. Luisa, perdón, 5 minutos te quedan. Ok, ok. Bueno, este acercamiento fenomenológico implica sumergirse al campo sin categorías previas y construir o reconstruir el significado a partir de los sujetos de estudio. Sin embargo, los conceptos de intimidad y visibilidad especializada los utilizo como guía para, en el discurso recopilado de mis sujetos de estudio, poder reconstruir qué significa la intimidad. Y de una manera muy breve traté de sintetizar qué es lo que quiero hacer. Que quiero analizar la experiencia y el discurso. ¿De quién? De jóvenes usuarios de Facebook que publican contenido sobre sí mismos en un mismo espacio virtual en el que desarrollan otras actividades de su vida cotidiana y que no tienen que ver con la vida privada y la intimidad, como es las cuestiones educativas o laborales, para construir el significado de la intimidad contemporánea a partir de la experiencia de la transgresión de los límites entre el espacio privado, público y la intimidad. Listo. Hasta entonces, ok. Muchísimas gracias, Luisa. Y yo quiero agradecer al doctor Rodrigo González, que aceptará esta invitación para comentar el trabajo de Luisa. Y le pediría entonces a Rodrigo que comente los avances de Luisa en este semestre. Gracias, Rodrigo. A la inversa, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Debo decir que estoy leyendo muy gustosamente, te estoy leyendo muy gustosamente, Luisa. Me había tocado la vez pasada, si te acuerdas, anduve de chismoso aquí en el coloquio y te comenté un par de cosillas, pero porque no estaba leyendo, nada más de chismoso, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesaba mucho, me interesó muchísimo lo que estás haciendo. No son los temas que yo trabajo, no es exactamente las cosas las que ando, ¿no? Pero es una cuestión que a mí me da mucho vueltas en la cabeza. ¿Qué está pasando con esta dimensión de lo que llamamos mediatización e intimidad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, por eso me da pues doblemente gusto, ¿no? Ahora estar en el papel de lector y poder comentarte en este sentido un poquito más formal y poderte entregar también algunos comentarios por escrito, que también me tomé, igual que le decía hace ratito a Yasmani, me tomé la oportunidad de poderlo escribir por cualquier cosa que me pudiera pasar hoy entre la vacuna y todo el rollo. Pues eso, te cuento un poquito. Te lo voy leyendo y voy comentando, voy leyendo y voy comentando, Luisa. Te lo leo aquí, dice, bueno, creo que tienes un proyecto de investigación muy potente, ya te lo decía otra vez, me parece que es algo que tiene que estar en la agenda, no es solo en la agenda de la comunicación, es en de la sociología, la antropología de la comunicación o de la comunicación en relación a cosas que tienen que ver con esto que estamos viviendo ahorita. Es muy potente y con una premisa de fondo muy buena. Aquí nada más te quiero, vuelvo otra vez también como le decía Yasmani, tomemos estos comentarios, piénsalos como algo que no es algo normativo, es algo que te digo como imponerlo, ¿no? Deberías hacerlo así, te estoy dando mi mirada como alguien que está leyéndote y que tiene interés en algún sentido en esto y te ayuda a clarificar algunas cosas. Yo como lector, pues esa sería la idea de todo el comentario. Te digo por acá, una premisa de fondo muy buena. Si bien creo que tienes por acá un problema de foco, y esto no es que tengas un problema en el foco de la investigación, sino en la forma en la que redactas el título. Y ahí nos puede llevar a una interpretación bastante diferente de lo que quieres hacer. Tienes un problema de foco en los procesos que articulan o detonan el problema. Los sujetos y los escenarios son claros, queda clarísimo quiénes son los sujetos que estás estudiando y cuál es el escenario. Lo que no queda claro, al menos a mí, leyéndote esta primera vez, no me queda exactamente claro cuál es el proceso, cuál es el verbo que está afectando a estos sujetos en la vivencia que están teniendo en este espacio. Es decir, tenemos por aquí tres grandes, por acá lo apunté, tenemos tres grandes entidades que son en su origen conceptuales, Luisa, pero que pueden tener funciones metodológicas diferentes, que son mediatización de la vida cotidiana, extensión de la autoimagen y conceptualización de la intimidad. Cuando digo esto, que son tres entidades que pueden tener un papel distinto metodológicamente hablando, es porque pueden operar ya sea como conceptos
pueden operar como contextos o pueden operar como procesos. Si una cosa es, ¿cómo quieres ver quién está afectando a quién, en qué lugar y en qué contexto? Y puedes hacerlo a la inversa. Ese contexto se convierte en el concepto en el que vas a ver cómo un proceso opera. Y esto creo que lo tienes, vuelvo como ese problema central en el título. Dice, la mediatización de la vida cotidiana y la conceptualización de la intimidad en jóvenes usuarios en Facebook. Yo me quedaba pensando, ¿no será un poquito al revés? Pensaba, por ejemplo, en el caso que lo voy a leer, dice, lo perdí por acá. Pero bueno, podría ser la mediatización de la intimidad, Luisa. Yo me quedé pensando mucho eso. ¿No estarás queriendo realmente ver la mediatización de la intimidad? No tanto la mediatización de la vida cotidiana. Es decir, vuelvo, no pueden operar como un concepto, como un contexto o como un proceso. El proceso es en el cual deberías, o se debe, ¿no? Debemos, cuando estamos investigando, poner la mirada empírica. ¿Cómo ese proceso afecta las relaciones entre los sujetos, que son los sujetos empíricos, y el escenario en el cual están justamente actuando? El escenario que es el escenario empírico en el cual estamos viendo cómo sucede el fenómeno. Entonces, no creo que es que tengas un problema de que no tienes un problema o de que no sepas qué quieres investigar, sino más bien es un problema de enunciación. Pero es una pregunta más que lo que te estoy diciendo es más una pregunta para ti. ¿Es realmente eso lo que quieres ver o no? Porque entonces ahí la cuestión es muy fácil, es muy sencillo. Es sencillamente una cuestión de modificar el título. No solo es el título, también es definitivamente el cómo se está enunciando a lo largo del trabajo, pero digamos que no es algo muy complicado si tenemos conciencia de lo que queremos hacer. Esa era básicamente mi pregunta para ti. Te lo voy a comentar acá. Dice, pero creo que tienes un problema de foco en los procesos que articulan o detonan el problema. Los sujetos y los escenarios son claros. La cuestión es cómo se afectan entre ellos, por medio de qué procesos, en qué escenarios. ¿El escenario es Facebook? ¿El escenario es la red social? ¿El escenario es la vida cotidiana? ¿O el escenario es incluso la mediatización de la vida cotidiana? ¿No? Porque mediatización de la vida cotidiana puede ser un fenómeno, un proceso, puede ser un lugar donde lo estás viendo. Digo, yo me pregunto si la problematización que se ve inmediatamente en el título no es al revés. La mediatización de la intimidad como conceptualización o el significado de los usos íntimos que se llevan a cabo a través del uso de la plataforma. Por lo demás, la vida cotidiana pasaría a formar parte del contexto empírico más que de la problematización y por lo tanto yo lo dejaría fuera del título. Son decisiones que tienes que tomar mucho en términos de cómo estás referenciando a quien te lee sobre lo que realmente estás haciendo. Piénsalo mucho como los descriptores que tú utilizarías, por ejemplo, para publicar un artículo en términos de que alguien más te pueda buscar con esos referentes, te pueda buscar con esos descriptores. ¿Es una investigación sobre la mediatización de la intimidad o es más bien una investigación sobre la conceptualización de la intimidad a través de los usos sociales, por ejemplo, ¿no? Que se pudieran dar en espacios mediatizados de la vida cotidiana? ¿Cuáles son realmente las tres entidades o cuál de las tres entidades es la que está organizando la actividad empírica? El cómo conoces lo que conoces de lo que está pasando en la experiencia de aquellos que estás investigando, que estás viendo, ¿no? Observando. Te digo por acá, en su caso, si cotidianidad es un centro gravitacional del problema, ¿qué cosa no sería cotidiano en el uso de la plataforma o de las prácticas de usos, representaciones o significados de la intimidad? Me quedé pensando mucho eso. Si esto es lo cotidiano, ¿qué sería lo no cotidiano en el uso, en la reproducción, en la etcétera, etcétera, de la intimidad en la mediatización? Dos procesos. Te digo por acá, es decir, ¿qué contrastaría en su caso con lo cotidiano? ¿Qué es lo que sería su inverso? Para también ponerlo, nominarlo, dejarlo ahí, ¿no? Es decir, esto es lo que estamos entendiendo por cotidiano, esto sería lo no cotidiano, y por lo tanto el foco está puesto en lo cotidiano en este sentido, con estas dimensiones, con estas propiedades, en este caso sobre todo empíricas. Te comento por acá, también esto que sería, la idea de extensión de la autoimagen es muy poderosa. Eso me llamó muchísimo la atención, Luisa. Yo decía, ¿qué es lo que va a ver, Luisa? ¿Qué es lo que podemos ver después de esta investigación, ¿no? Como extensión de la autoimagen. Entonces, de pronto te veo como que el trabajo va mucho por el intentar ver cuál es la extensión de la autoimagen, pero de pronto, por otro lado, es como, ¿cómo se está conceptualizando la intimidad? Parece que son lo mismo, pero no lo son.
La cuestión, y que sí es cierto eso, es que se pueden encontrar en un punto donde los puedes ver, como un continuo. Y ahí es donde viene la instrucción metodológica. Planear esto de tal manera que te permita, si ese fuera el caso, si eso es lo que te interesa ver, cómo se genera un continuo entre las dos cosas. O cómo esto tiene un impacto sobre esto, o a la inversa, cómo esto tiene un impacto sobre esto. Entonces, bueno, es una decisión que tú tienes que tomar y poner en todo caso. En el título. Dice por acá, chance incluso, yo desplazaría el interés de la relación público-privado, que también aparece muchísimo, Luisa, y que aparece todo el tiempo como algo que determina lo público, lo privado. No es a lo mejor que no es lo cotidiano, sino lo cotidiano en relación a lo público y lo privado en la mediatización. Y a lo mejor la mediatización la quitamos, ¿eh? O sea, no quiere decir que no esté, está ahí, y está muy bien que esté ahí, pero como contexto, como un contexto teórico en el cual estás explicando por qué mediatización es algo que da lugar a otras cosas, ¿no? Por ahí lo veía. Te decía entonces, chance incluso yo desplazaría el interés a la relación público-privado y la idea de cotidianidad la integraría como una propiedad o dimensión que determina o modifica la relación público-privado. Pero es público-privado donde quieres ver algo, ¿sí? Es un público-privado donde estás poniendo el ojo y no tanto en la cotidianidad. Por ahí, el pasado coloquio, estaba ya contando un poquito, te recomendaba echarle una mirada a Viviana Celicer, por ahí te comentaba de ella. Creo que ella resuelve muy bien este conflicto conceptual metodológico. Zafra es muy buena, ¿no? La tuvimos hace relativamente poco, ¿no? Tuvimos la oportunidad ahí en el seminario del Instituto de Gestión del Conocimiento, tú sabes bien, hace relativamente muy poco, semanas, ¿no? Y es interesantísimo lo que está haciendo Zafra. La cuestión es que está a un nivel mucho más especulativo, creo yo, lo cual no está mal, pero al ser mucho más especulativo, genera ciertos problemas en cómo convertirlo en algo empírico. Vuelvo, la instrucción empírica, el cómo verlo en el allá afuera. Por eso insistía mucho en Viviana Celicer, que tiene además un enfoque muy económico y por lo tanto es un enfoque que también te permite trabajar con la idea de recursos, con otras cosas que no te da lo que tienes hasta ahorita. No estoy diciendo que es lo único, no, no. Tú tómalo como una decisión posible, probable, dale una vuelta. Te decía por acá, ella es muy buena en ello, pero creo que está en un nivel más especulativo que empírico y creo que en este momento algo muy importante es el cómo instrumentar empíricamente esas especulaciones. Ya estás entrando en la parte de campo, ya vas a entrar en poco tiempo, lo tienes ahí ya claro también en más de un sentido. Creo que te ayudaría a puntualizar cómo se ha trabajado en relación a la intimidad y la mediatización desde un punto de vista, te digo, mucho más instrumentado, ¿no? Como ya lo he hecho ella. Con esto acabo. En cuestiones teórico-conceptuales, yo también me metería a darle una revisada de otro tipo a Facebook. Definitivamente es una red social, definitivamente forma parte del universo del social media, pero tiene un componente económico muy importante que es, ante todo, una plataforma, tal como lo conciben Cernicek y Zuboff. Estoy pensando, ¿no? Yo te leía y estaba leyendo la idea de Facebook como una red social. Claro, es una red social, eso es innegable. Pero cuando enfocamos a Facebook, no como una red social, sino como una plataforma, ¿qué estamos entendiendo por plataforma? Te lo leo aquí, es que cambia absolutamente todo. Entendiendo una plataforma como un espacio socializado de interacción que vale para sus inversores, pues genera excedentes cognitivos y conductuales que se rentabilizan por medio de la economía de la atención. Es decir, básicamente es un negocio. Y Facebook funciona generando economía de la atención. Y parte centralísima de la economía de la atención de las plataformas que rentabilizan los contenidos del excelente cognitivo, ¿no? Lo que yo hago, el cómo yo hago y cómo voy dejando rastros y metadatos a lo largo de mis usos y mis interacciones, es justamente la intimidad. Entonces, es decir, la plataforma, más allá de ser un escenario en sí mismo donde puedes observar cosas, la plataforma está generando en tanto red social formas de modificación de la conducta que afectan el cómo la intimidad está siendo extendida, cómo está siendo vista, cómo está siendo usada, cómo está siendo expuesta, ¿no? Es un poco a donde iba. Vuelvo, no se trata de hacer un análisis de las plataformas, ¿no? Ni meterse a revisar todo lo que ha dicho Cernicek o lo que ha dicho Zuboff, no, para nada. Pero darle una contextualización, ¿no? Es también decir un poco, si bien las redes no tienen capacidad de agencia, quien está detrás de las redes, el algoritmo tiene una cierta capacidad de adaptarse justamente a estas lógicas de los usos de las personas, y eso está haciendo, está generando algo, no sabemos qué, y no es tu investigación el foco de tu investigación, pero creo que sí tiene que quedar contextualizado. No solo son los individuos que deciden, y no deciden por sí mismos, o sea, hay muchas cosas que están determinadas también por la lógica de operación de esta red social que opera a su vez como una plataforma.
Dice por acá, este es un espacio socializado de interacción que vale para sus inversores, pues genera excedentes cognitivos y conductuales y que se rentabiliza por medio de la economía de la atención. En este sentido, la intimidad, ya sea creada, facilitada, manipulada o incentivada como un activo importante de todo lo anterior, es un elemento central en la tarea de aumentar el valor de uso de la red social. No es cualquier cosa. Es decir, la red no es neutra y por el contrario introduce importantes variables en el comportamiento de los usuarios que son relativas a la idea de intimidad. Por eso ahí te decía un poco lo de Celicer, un cruce entre Celicer y Cernicek y Zuboff sería una muy bonita idea. Sería una bomba, ¿no? Para explicar el contexto, no el fenómeno, el contexto en el cual estás trabajando. Y pues eso, Luisa, de nuevo, ¿no? Me gusta mucho tu trabajo. También creo que es cosa de hacerle por ahí un corte, ponerle, subirle, tener una claridad un poco más puntual en la pregunta y el proceso, lo que quieres ver. Yo te recomendaría algo y con esto cierro, Luisa, poner algo que a mí me gusta mucho, que yo considero que debería estar en todas las investigaciones y que le llamamos el locus de enunciación. ¿Desde dónde esa investigación está siendo hecha? ¿Quién la está haciendo y por qué la está haciendo desde ahí, ¿no? Yo no sé tu formación anterior, Luisa, no sé si eres socióloga, si eres psicóloga, pero viniste a dar a un programa que es de comunicación, que está trabajando con cosas que también están cruzadas en distintos campos. Entonces, saber desde dónde lo estás viendo, cómo lo estás viendo y por lo tanto entender cuál es tu motivación para hacer esto. ¿No? ¿Qué es lo que quieres ver? Mediatizaciones de la vida cotidiana o mediatizaciones de las conceptuaciones de los usos de la intimidad o la mediatización de la intimidad en los usos de la plataforma. ¿Sí me explico? Un poquito por ahí. Sobre todo, digo, para aclararse una a sí mismo en la cabeza, sirve mucho el decir desde dónde lo estoy diciendo y para qué lo estoy queriendo decir. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Rodrigo. Qué bueno que te invitamos a comentar el trabajo de Luisa, porque todo esto que observas en el trabajo nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A que precisamente organice, ¿no? Y elimine, ponga orden, que es algo que tú dices muy claramente, ¿no? Desde el título. Como un título puede llegar a confundirnos, ¿no? Y cómo es, a partir de ahí, a veces lo mejor es quitar eso que nos sobra o nos sirve y entonces como que enfocarnos mucho más, ¿no? Entonces, pues, si nos puedes, si tú tienes esta bibliografía Todo disponible eso está ahí. en PDF, si Lo nos la comparto puedes con todo gusto. compartir de Viviana, de Zafra y de Cernicek, comentaste, ¿verdad? Cernicek, sí. Y estos comentarios también, pues si lo tienes escrito también, si no los puedes Por supuesto, se los comparto tanto a ti, Gaby, a ti, Luisa, se los hago llegar ahorita acabando el coloquio a sus respectivos correos. Gracias, Bueno, no Rodrigo. sé si tengo el tuyo, Luisa, pero si no, ahorita lo Sí, compartimos. yo se lo comparto. Bueno, entonces, bueno, en mis comentarios girarán, bueno, en torno, primero felicitar a Luisa por la presentación, que pudo pues solucionar este problema que tuvo con Internet y sus presentaciones siempre me parecen que son mucho más claras que al menos en este último avance que nos entregó, donde pues sí encuentro muchos huecos, ¿no? Muchas repeticiones y muchas confusiones, ¿no? Que es parte de cómo vamos armando los proyectos. Cuando iniciamos, se nos olvida revisar todo, ¿no? Entonces dejamos fragmentos que a lo mejor eran en una versión previa y no la corregimos, y entonces luego se hace como, siento como un pega, copy y pega de cosas que estamos ahí trabajando, y es algo que siento que a Luisa le hace falta, es como poner un alto. Ahora ya sé que van a iniciar semestre, no, pero sí necesita leerse como con cierta distancia, ¿no? Y ser muy crítica en lo que nos está presentando. Y bueno, primeramente comentar, perdón, también ando con efectos de vacuna, pero bueno, estos aspectos formales que también siempre les comento que son muy importantes. Ha mejorado muchísimo Luisa, pero sin embargo sigue teniendo errores ortotipográficos a lo largo de su trabajo. Y pues la manera en que cita en APA no es la correcta, entonces sí tienen que cuidar todos estos aspectos formales, porque dificulta la lectura uno y demerita el trabajo. Entonces yo creo que hay gestores bibliográficos que les pueden ayudar, que les pueden hacer el trabajo, pero también hay que poner uno de nuestra parte para leerlo con mayor cuidado los trabajos y antes de entregarlos, pues que vayan lo más limpios posibles, ¿no? Y bueno, en cuanto al avance, sí siento que en esta tejido de apartados,
que vamos siempre trabajando en la investigación, hay pedacitos que están como, perdón por la expresión, pero como mochos, como incompletos, y no me gustó haber leído en el trabajo de Luisa tantos apartados que comentara ella que está en proceso, que está trabajando. Yo creo que a estas alturas del semestre, de la maestría, ya debería tener mucho más desarrollado, empezando por la descripción del fenómeno, que me parece que queda mucho más claro en esta presentación que nos presenta, que nos hizo Luisa, que lo que nos presenta en el trabajo. Entiendo que ella ha estado trabajando mucho, eso me consta. Pretendía en un inicio ella analizar a personas adultas o personas mayores y comparar cómo era la intimidad antes y cómo es ahora, ¿no? Y de pronto en este semestre ya se va a los jóvenes, y en este contexto, esta variable que mete de la pandemia, que me parece que si lo quitan ni le afecta, o sea, no es relevante, yo la quitaba, ¿no? No, todos yo creo que sería lo mismo con o sin pandemia, ¿no? Y entonces justificar o quisiera entender por qué este viraje, ¿no? Hacia los jóvenes, ¿no? Y entonces a los grupos adultos. Entonces, bueno, sí, Luisa, ella sé que está trabajando, pero sí hay que tener como esta dedicación a que termines estos apartados, a que revises qué de estos conceptos en realidad no te están sirviendo al trabajo, y esta consistencia teórico-metodológica, ¿no? Que en todos sentidos que tiene que o debe tener todo trabajo de investigación, que creo que el tuyo tiene algunas debilidades aún. Entonces yo creo que tenemos que trabajar muy, muy, muy de cerca, muy estrechamente para revisar a fondo estos conceptos, y a veces hay conceptos que no nos son útiles y a fuerzas queremos meterlos, ¿no? Entonces, no, pues si no te sirve, quitemos o cambiemos la manera en que proponemos utilizar, ¿no? Porque como dice Rodrigo, hay que ver cómo se va a operacionalizar esos conceptos, ¿no? Cómo los vas a mirar. Y esa es una parte también que noto en tu trabajo incompleta, que yo esperaba ver más desarrollada, que es la parte metodológica, porque también en este semestre yo tengo entendido que ya deberían tener casi el trabajo de campo realizado, ¿no? Y no, apenas estás tú pues diseñando las guías sin categorías, que me parece que no, que sí debe de haber una categorización, y también justificar más estos sujetos que vas a seleccionar, cómo los vas a observar. Esta parte de observación participante que anteriormente mencionabas y habías dicho que ya estabas observando ciertos sujetos, de pronto ya aquí no me queda claro estos sujetos, de dónde los vas a sacar, cómo los vas a contactar, si son contactos tuyos o cómo le vas a hacer. Entonces, hay muchos huecos y muchas dudas que tengo en la parte metodológica. Si ya no los vas a observar, y evidentemente, pues sí citas en tu trabajo varios ejemplos, ¿no? De esta parte de cómo exhibimos la intimidad de nuestras vidas a través de las plataformas, pero no queda claro en este caso si te vas a saltar ese paso y nada más los vas a entrevistar, y creo que es fundamental que hagas una triangulación también, una observación, y luego selecciones unos sujetos, y luego pues esta parte del diseño de entrevista, que todavía te digo no me convence del todo, que hay que trabajar. Y bueno, otra parte también importante es, bueno, y reflexionar, ¿no? Yo te decía, ¿no? ¿Y qué con esto? Pues siempre hay que hacer preguntas que nos lleven más allá, ¿no? ¿Qué significa que estemos así exhibiendo la intimidad, nuestra intimidad? ¿Cómo comenzamos a hacer esto? ¿Para qué? ¿Qué dice esto como sociedad? Como decía ahorita Rodrigo, ¿no? Ver a Facebook como una plataforma que finalmente todo lo mercantiliza, porque no es de gratis, ¿no? No es que quiera, ay, pues sí, es que hay que acompañarlos, ¿no? Y no tenga ninguna intención detrás. Sabemos que siempre hay una intención y hay que pensar mal. Estamos, como diría este autor coreano, en esta sociedad de la exhibición que comercializa con lo íntimo. Entonces, ¿qué nos está pasando como sujetos? ¿Cómo estamos como sociedad, no? Para entonces caer en estas trampas o en estas redes de subir aspectos que anteriormente los reservábamos para los más cercanos. Hoy en día subimos, no sé, aspectos como, digo, que quién importa lo que comí, ¿no? O si me casé o si viajé. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta necesidad creada de inseguridad, de
pues cómo nos autopresentamos a los demás, que además me parece, es una imagen no real, es ficticia, ¿no? Porque es como un ideal del tipo ideal que quiero yo presentar ante los demás. Yo te había dicho también que revisaras la tesis de Víctor Hugo Ábrego, que hizo una tesis maravillosa precisamente sobre esto de cómo se presentan los sujetos en las redes sociales, como todos, yo estoy segura que todos nos pasa, ¿no? Que vemos perfiles y hay muchos, incluso memes al respecto, ¿no? Que no es real en realidad lo que está pasando ahí, pero entonces, ¿qué hay detrás de que esta plataforma busque o sea tan necesario exhibirnos? O sea, hasta dónde es el límite, por qué los jóvenes se suman a esta, por ejemplo, yo tengo sobrinas, ¿no? No sé, 18, de 12, de 14, y de verdad que yo veo que siguen e imitan a ciertos grupos con los que ellas quieren tener como aceptación, parte de sentirse miembros de ese grupo, cuentan cuántos likes les dieron a una imagen, a un post. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué dice como decías tú, ¿no? Este vínculo de lo micro con lo macro que ya mencionabas, ¿no? Con Giddens, ¿no? Está pasando a nivel social, pero que todavía no lo veo reflejado en tus preguntas. Entonces, las preguntas tienen que ser que nos lleven a responder, o a lo mejor nos lleven a otras preguntas, ¿no? Más de orden, no sé, filosófico, epistemológico, no sé, más profundo. ¿Qué significa todo esto, no? No nada más es que te describan ellos lo que entienden por intimidad, se ha cambiado la intimidad, porque comparten. No, tienes que irte más a fondo de esto, atrás. Entonces, ¿qué tipo de preguntas hay que plantear? ¿Cómo observarías eso? Si te da nada más hacer una entrevista para responder esto, habría que ver también. Entonces, bueno, yo creo que todos estos trabajos, todo tu trabajo tiene que ser como otra vez reconfeccionarlo, no sé si sea la palabra, ordenarlo, ¿no? Muy críticamente, ¿no? Y poner orden, ¿no? En todo esto que ya no estaba antes, pero que ya no debería de estar, pues quitarlo. Las partes que todavía están débiles, trabajarlas. Yo sé que las tienes, ahí nada más es cuestión de que tengas pues esa mayor seguridad para plantearlo, ¿no? Trabajar la parte metodológica, que me parece que es algo que tenemos que hacer, pero de ya, y trabajar muy de cerca, Luisa, porque pues están a un semestre prácticamente de, creo que sí, ¿verdad? En este año se tiene que terminar la tesis, un semestre para culminar y tienen todavía unos meses para cerrar. Entonces, yo creo que tu trabajo me parece muy importante, el tema es muy relevante. Yo creo que todos nos hacemos muchas preguntas, estos ejemplos que tú nos decías, pero sí hay que pues eso, ¿no? Hay que ponernos a trabajar. Yo estoy en la mejor disposición para ayudarte, para acompañarte. Y pues bueno, no sé, creo que por mi parte sería por el momento todo y después te pasaré también mis comentarios más puntuales. Y no sé si alguien de los que están aquí con tus compañeros, y no sé si también está María Elena aquí, quiera comentar algo más. Y si no, pues te dejaría a ti la palabra, Luisa. Un comentario muy breve. Gracias. Yo creo que el avance de Luisa tiene mucha riqueza y tomando en cuenta las observaciones que ustedes le hicieron, ella puede reconstruir porque ella es muy exigente, es autoexigente. Y una sola pregunta que le dejo para reflexionar contigo es si el aspecto que parece más filosófico de su tesis no estará obstaculizando que pueda operacionalizar y tomar algunas decisiones que le permitan aclarar la construcción que está haciendo del problema, del estado del arte y el conjunto teórico-metodológico. Resumen, hay una preocupación filosófica importante atrás de su proyecto que, en mi opinión, podría ser útil reflexionar y hacer algo más instrumental para acercarse al problema que está construyendo. Gracias. Muchas gracias, María Elena. No sé si alguien más, y si no, pues entonces, Luisa, no sé si tienes algún comentario. Frida quiere decir por acá algo, Gaby. Sí, Creo Rodrigo. que a lo mejor no lo ves. Acá anda. Adelante, Rodrigo. Sí, sí.
Ok, Ah, Frida, no te veía. sí, sí. Bueno, Luisa, no te conocía, no conocía tu proyecto. Mi primer comentario es que te felicito porque es un tema sumamente interesante y sumamente relevante, ¿no? Es un fenómeno, no, es un fenómeno muy, muy en boga, ¿no? O sea, y bueno, definitivamente está trastocando, ¿no? La manera en la que entendemos, de nueva cuenta, la manera en la que entendemos la relación entre lo público y lo privado. Entonces, mira, de acuerdo con lo que tú expones y lo que te dicen tu directora y tu lector, me permito comentar que esta cuestión de vida cotidiana, mediatización y revelaciones de la intimidad son conceptos que yo he encontrado que son clave en los estudios de microcelebridad. Entonces ahí me pregunto si los has revisado porque no vi por ahí menciones acerca de eso o que los citaras dentro de la presentación. Es vastísimo, ya es muy amplio lo que se ha escrito dentro de esta vertiente de los estudios de medios sociales, en particular microcelebridad. Hay muchas personas. Aquí me viene a la mente primordialmente las autoras Alice Marwick, Teresa Senft, Crystal Abidin. Por ejemplo, Teresa Senft, ella es considerada pionera en este tema porque ella se pone a investigar, fíjate, a fines de la década de 1990, este fenómeno de las muchachitas que se ponen con su webcam a revelar su intimidad, ¿no? Entonces, yo estoy segurísima de que en caso de que no hayas estado en contacto con estos estudios, yo creo que te pueden ayudar mucho precisamente a esta cuestión de cómo articulas o cómo conectas estos conceptos en tu proyecto, porque obviamente ellas hacen esta conexión y te digo, usando, haz de cuenta, las mismas palabras que tú has utilizado en tu exposición, aunque, aunque de, pues, de una manera particular. También en ellas podemos encontrar esta narrativa acerca de los cambios históricos, ¿no? En esta cuestión de la revelación de la intimidad y cómo antes se hacía de una manera y ahora es algo, es algo muy cotidiano para cualquier persona, no nada más para las celebridades tradicionales. Y aquí termina mi comentario. Gracias, Frida. Si nos pudieras dar los nombres o por ejemplo por correo para poderlos consultar, y yo creo que sí sería una buena pista, ¿no? Para esto de las microcelebridades, ¿no? Muchísimas gracias, Frida. No sé si alguien más, ¿no? Si no, Luisa, te doy la palabra. Les agradezco a todos sus comentarios. Siempre es importante escuchar lo que otros piensan, porque en este trabajo estoy tan tentada en lo que estoy haciendo que no puedo a veces observar estos vacíos, que es muy agradable que me los resalten, ¿no? Respecto a lo que me comentó la doctora María Elena, creo que sí estoy medianamente de acuerdo en que hay una preocupación muy focalizada en abordar qué significa la intimidad, cómo se está cambiando y cómo los medios lo están cambiando, pero creo que sí está todavía en un terreno de abstracción en la que no me dificulta operalizar. Entonces, creo que es un buen comentario el tratar también de quitarme estos conceptos que están de más y que no me permiten tal vez observar con fineza lo que me interesa, que es el significado de la intimidad, ¿no? Se puede seguir pensando como algo cerrado y con límites que no se tiene acceso. Pero muchas gracias por sus comentarios. Les agradecería si me pudieran pasar las bibliografías para trabajar y poder ponerme al corriente. Muy bien, Luisa. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario.
¿no? Bueno, pues entonces agradecerte a ti, Luisa, al doctor Rodrigo, a los maestros, a María Elena, al doctor Pablo, a Frida, a todos los que nos acompañaron, todos los alumnos, su asistencia en este pues desearles la mejor de las suertes, ¿no? Que avancen mucho, que sé que estos próximos semestres ya tendrán que concluir su trabajo, que tienen excelentes maestros de metodología, de taller de proyectos, que seguramente les han hecho avanzar y pues también les agradezco a ellos, ¿no? Todo lo que los han apoyado, toda su dedicación.